organización y en este caso de los medios, bueno, y también de la ciencia, ¿no? Que está incluida dentro de la academia. Entonces, ah, para comenzar, vamos a responder primero la pregunta desde su perspectiva. ¿Cómo tratan los medios de comunicación especializados y los no especializados la tecnología e innovación nacionales? Si gustan, pueden hablar un poco cada uno de quiénes son y cuál es un poco su experiencia, como para darle un poco de contexto al, al público. Correcto. ¿Alguno empieza o tú nos avisas? ¿Nos dices quién? Brian, pues, vamos a comenzar. Perfecto. Aquí voy a comenzar, Eric. Ay, espera. Bueno, yo soy el coordinador general de científicos.p. Científicos.p es una plataforma virtual que hace comunicación científica y también reúne, digamos, a la diáspora científica internacional para que puedan comunicar acerca de sus trabajos, oportunidades, becas. Y en general, lo que trata de hacer científicos.p es reforzar el sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional, ¿no? El CINACIT. Eso hacemos. Y en cuanto a tu pregunta, ¿cómo abordan, digamos, las innovaciones o la tecnología producida a nivel nacional? En mi consideración, los que estamos haciendo esto, sí, de alguna manera somos a aquellas iniciativas o aquellas empresas, los que estamos un poco más especializados, porque estamos buscando una información constante de quién está realizando esta innovación, quién está realizando tecnología, porque hay algo que es bastante claro también, que nosotros en la plataforma científicos.p nos hemos dado cuenta, que hay muchas cosas que tienen un gran impacto en términos de alcance, digamos, y es mostrar una historia o un caso de éxito de un peruano que esté realizando una tecnología y sea exitosa en ella. Eso, digamos, como medio, tratamos de buscar esa historia porque es algo que tiene bastante alcance, ¿no? Entonces, usualmente es la historia que abordamos, pero de alguna manera creo que los medios no especializados ahí tienen un mayor alcance, tienen unas pequeñas complejidades, y es que el hecho es que justamente al no ser especializados, no encuentran, digamos, o no es para ellos tan fácil encontrar aquel científico, aquel innovador para hacer sus notas. Muchos innovadores o muchos tecnólogos están ahí olvidados, están solo siendo cubiertos por estos medios especializados, pero sin tanto alcance, por los medios de comunicación de organismos públicos como Innovate, como Concitec. Y todavía creo que lo que se tiene que hacer en comunicación en general, se tiene que pensar en un sistema que esté compartiendo cosas, ¿no? O sea, los medios especializados deben rescatar historias, pero tienen que tener bastante comunicación con los periodistas o comunicadores de medios masivos, entonces, para ir recogiendo estas historias, ¿no? Entonces, creo que debemos formar una cadena, mm, más que son cuestiones particulares entre medios especializados y no especializados, creo que se debe ir formando una cadena que se vaya agregando en estos términos de comunicación, porque si no, hay muchas historias que se pierden, ¿no? Hay muchas cosas que se están desarrollando en el país, en diversas partes del Perú, para empezar, pero ahora se ve que hay un sesgo muy grande, por ejemplo, en las noticias de universidades que solo están en Lima. Y es porque la mayoría de nosotros o los contactos estamos aquí en Lima. Y creo que eso hay que mejorar, el tema de rescatar historias y poder comunicarlas y pasarlas como cadenas para que sea un poco más grande este impacto, ¿no? Listo. Erika. Sí, bueno, mi nombre es Erika Guarniz, yo soy la jefa de comunicaciones y relaciones interinstitucionales de Innovate Perú. Es un programa del Ministerio de la Producción, ¿no? El nombre largo del programa es Programa de Innovación para la Competitividad y Productividad, ¿no? Pero todos lo conocen mucho mejor como Innovate Perú, ¿no? Estoy ahí hace un poco más de 2 años y, bueno, y antes también con mucho tiempo de experiencia en el sector público, lo que me ha dado de verdad muchas ventajas de repente para poder analizar este tema, ¿no? Tan bonito
como es el de la innovación, porque de verdad que es un tema muy bonito, con mucho por dar, ¿no? Entonces, coincido mucho con Brian en varias de las cosas que ha dicho con relación a la pregunta de cómo tratan los medios de comunicación especializados el tema de la tecnología y la innovación, ¿no? Y mira, hay una serie de problemas, ¿no? Porque medios especializados todavía no tenemos. Y si lo hay, son muy pocos, ¿no? Muy poquitos. Y esos poquitos no son muy conocidos. Eso ha cambiado definitivamente en este último tiempo, ¿no? La parte buena de la pandemia y de todo eso que ha traído el tema del coronavirus ha hecho que muchos, entre ellos también los medios de comunicación, se fijen un poco más allá en temas de ciencia y tecnología, ¿no? Ha habido mucho interés y se han volcado mucho la atención sobre lo que tiene que decir la ciencia y tecnología al respecto, ¿no? Obviamente. Y ahí se ha ido avanzando. En el tema de la innovación, todavía estamos luchando un poquito más porque se le preste la atención debida, porque, como decía Brian, entre las dificultades que tú vas a encontrar es que, irónicamente, no hay un interés, no vas a ver un interés de los periodistas en el tema de la innovación, ¿no? A pesar de que ya se ha repetido muchas veces en este último tiempo que la innovación es un tema clave en el desarrollo y la productividad de un país, ¿no? De cualquier país, pero sobre todo de uno como el nuestro, ¿no? Que estamos empezando desde hace poco una carrera económica y productiva interesante, ¿no? Sin embargo, no hay interés todavía, no, ven ahí como que una especie de barrera en tocar temas de innovación y creo que entre las razones es que no conocen muy bien el tema, ¿no? Tienen un poco de miedo de acercarse, ¿qué hay detrás de la innovación? ¿Qué cosa es? No lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Quiénes hacen innovación, ¿no? Entonces, ese acercamiento que no se ha hecho dificulta un poquito conocer el tema y sobre todo que no hay voceros, ¿no? Tú te preguntas, ¿y acá quién es autoridad en innovación? ¿Con quién puedo hablar? ¿Quién es mi referente? Al menos en la parte científica, sabes, pues de repente que el CONCITEC te va a dar de repente algunos especialistas, ¿no? O algunos científicos que ahora en este último año se han convertido, pero también en tuiteros importantes, ¿no? En voceros importantes, los científicos Málaga, hay mucha gente que está ahí opinando y tienen hasta club de fans. Pero si te pasa si te preguntas lo mismo por el tema de la innovación, ahí todavía la cosa está un poquito verde, ¿no? Entonces, muchas veces los medios de comunicación no saben que uno de los principales impulsores de la innovación en el país es precisamente el Estado, ¿no? No lo saben. Muchos, estoy segura, de los que nos están viendo ni siquiera sabían que existía el programa Innovate Perú, ¿no? Y si sabían que existía, no saben bien qué hace. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué dan, no? Entonces, mira hasta dónde llega un poco el desconocimiento, ¿no? Entonces, tal cual dice Brian, creo que una de las alternativas que nosotros hemos visto para acercarnos a los medios es a través de los casos de éxito. Ese es un primer paso, para que luego de eso ya un poquito te pregunten algunas cosas más y de dónde viene, quiénes más hacen innovación, dónde se hace más innovación dentro del país, porque se hace, la verdad. Hay regiones muy innovadoras, ¿no? Entonces, los casos de éxito creo que es un buen primer paso y un buen puente para llamar la atención de los medios. Se ha hablado mucho de que Perú es un país de emprendedores, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, por ahí un poco empezamos y aunque la innovación toca también tema de el emprendimiento innovador, que es muy distinto al emprendimiento tradicional, pero por ahí vamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, un gran acercamiento con los medios se dio gracias al concurso Startup Perú, ¿no? Que tiene mucha acogida dentro de un público bastante joven. Entonces, con proyectos muy digamos, dinámicos, muy interesantes, ¿no? Entonces, eso ha jalado bastante para que en estos creo que 5 años más o menos empecemos a conocer ciertos temas en cuanto a la innovación, ¿no? Y bueno, ya ahí hay otras cositas más que de repente les voy comentando después. Listo. Bueno, no está Miguel todavía, entonces paso a responder yo la pregunta. Mi nombre es Víctor Román, soy periodista de ciencia, ya tengo
un poco más de media década dedicándome a esto. Junto con otros colegas fundamos la Asociación de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia. Y actualmente me dedico a la comunicación a través de medios digitales y también en un programa de televisión. Bueno, entonces dice desde su perspectiva cómo tratan los medios de comunicación especializados y los no especializados la tecnología e innovaciones nacionales. Mira, los no especializados lo tratan como una nota adyacente a las notas principales que siempre suelen ser las de política y las de economía, si es que no las de fútbol. Entonces, no se le suele dar, como ya lo dijo Brian, ya lo dijiste tú, Erika, no se le suele dar un espacio muy grande a las noticias de innovación. Y por ahí uno que otro medio no especializado que tiene un segmento en ciencia lo menciona. Ahora, los medios especializados los tratan, el enfoque que se suele dar es el enfoque del orgullo peruano. Este peruano que está en la selva ha encontrado un nuevo tipo de sustancia en las plantas y a partir de ella va a ser medicina. O estos investigadores peruanos que viven en Francia están trabajando para la Agencia Espacial Europea y han encontrado tal cosa, etc. No pasa, lamentablemente, no pasa mucho de eso porque nosotros, la gente que está metido en prensa, tenemos que atraer al público. Entonces, si uno habla de la innovación por sí misma, no va a llamar mucho la atención, no va a generar lectores o vistas o clics y no se va a llegar al objetivo. Uno simplemente va a sacarle el artículo por sacarlo y no va a llegar a la gente, no va a tener el efecto deseado. Eso es básicamente, desde mi experiencia, lo que ha venido ocurriendo. Ahora, la pandemia ha presentado una nueva oportunidad para cambiar un poco el enfoque y hacerle ver a la gente lo importante que es la innovación. Pero eso es la respuesta para la siguiente pregunta. Entonces, básicamente es eso. Ahí está, Miguel. Esa es, digamos que mi experiencia, eso es lo que he venido haciendo en la época ahorita ya no estoy trabajando para un medio nacional, entonces se me dificulta un poco hablar sobre innovación en las plataformas a las que tengo acceso. Pero cuando estuve trabajando para un medio digital que cubría temas de Perú, esa era más o menos el enfoque. No, en todo caso era el enfoque más exitoso, porque en ocasiones hemos escrito o hemos hecho artículos sobre sobre innovaciones o sobre algún tipo de descubrimiento, y más desde el lado científico, no tanto como la innovación, una cuestión productiva, y a la gente no, no, no parece mucho interesado. Entonces ahí el truco va por llamar la atención del público viendo cómo es de que esta novedad se conecta con ellos, que es lo que dijo Daniel hace un momento. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Listo. Disculpa la demora. No hay problema, no hay Ya no problema. podemos decir que es el tráfico, pero siempre hay imponderables, Sí, lamentablemente. suele pasar. Miguel, ¿cómo estás? Mira, la pregunta era la siguiente, desde tu perspectiva, ¿cómo tratan los medios de comunicación especializados y los no especializados la tecnología e innovación nacional? Antes de responder la pregunta, si puedes hablar un poquito sobre ti mismo, sería perfecto. Sí, claro, bueno, mi nombre es Miguel Núñez del Prado Cortés, bueno, soy doctor en Ciencias de la Computación, actualmente trabajo para la Universidad del Pacífico, como, bueno, docente investigador. Digamos, este año ha sido particularmente interesante desde el punto de vista acercamiento con la prensa, digamos, porque por los proyectos que hemos estado trabajando en COVID, ha habido digamos, mucho acercamiento de la prensa a poder difundir lo que estamos haciendo, ¿no? Y de verdad hay diferentes enfoques. La verdad,
digamos que medios especializados en Perú, aparte de N+1, realmente no me suena otro nombre, de repente es ignorancia mía. Y la vez que yo trabajé con ellos o sea, fue súper bien. eh, saben hacer muy bien su trabajo, saben realmente cómo, a partir de un artículo científico, por ejemplo, poder poner, digamos, en palabras sencillas y simples aquellos principios que queríamos explicar. Pero, digamos, del lado de la prensa más, digamos, de largo alcance, si me permiten utilizar el término, mi experiencia ha sido más como que ellos recogen comentarios, opiniones sobre ciertas problemáticas, más que darle espacio realmente a comunicar ciencia. Entonces, ese es un punto que yo he podido ver, ¿no? Eh, Preguntan a dos, tres especialistas sobre algún tema y a partir de eso arman un artículo en donde sigue un hilo en el cual aparecen opiniones de ciertas personas, corroborando un poco, digamos, el hilo o lo que quieren mostrar. De ahí tuve una anécdota un poco curiosa y triste al mismo tiempo. Un medio televisivo hace ya varios meses nos hizo una nota justamente para que podamos mostrar un poco, porque estábamos desarrollando un trazador de contactos digital justamente para paliar un poco el tema del COVID. Y al final, al momento porque era un programa en vivo, al momento digamos, de cómo se desarrollaba la información, decidieron recortar nuestra nota de 5 o 7 minutos a 30 segundos para después dar pase a una conocida celebridad que nos iba a enseñar a cómo comer pequeños, ¿no? Entonces, esa es un poco la importancia que le damos a la ciencia, ¿no? Es más importante saber cómo comer pequeños en sociedad que aprender, por ejemplo, cómo una herramienta digamos, nacida de tecnología peruana podría ayudar a responder al sistema sanitario, ¿no? Entonces, ese es un poco el balance, ¿no? Es curioso, pero es un poco triste. Entonces, yo siento que no hay realmente un interés, o sea, quizás no vende, o sea, quizás la respuesta más corta que yo encuentro es que no vende, porque hace un año nosotros hicimos un estudio con el profesor Gustavo Yamada, que es el director del CIU. Hicimos un estudio sobre qué dice exactamente, o sea, cómo influye la comunicación en prensa sobre la seguridad ciudadana en términos de crimen, ¿no? Entonces, analizando los datos de periódicos y de radio, nos dimos cuenta de que desde hace 5 años se ve una progresión bastante grande en cómo los medios de comunicación prefieren hablar más sobre crimen en general, porque creo que es algo que vende más, o sea, creo que el morbo vende un poco más y logra que las personas se enganchen un poco más frente a, digamos, noticias de ciencia, que no necesariamente son, o sea, pienso que no enganchan a todo el mundo. Entonces, hay un tema también ahí, creo, de comercial que entra en juego, ¿no? O sea, yo no soy especialista, pero digo un poco de repente aquello que he podido percibir, ¿no? Entonces, esa es un poco mi visión, digamos, del asunto. Sí, sí, esa es un poco la tercera pregunta. Tienes razón. Y sí, como para darles un poco de alcance de cómo se trabaja en medios, especialmente en medios televisivos, uno graba durante 30 minutos y al final solamente sale 45 segundos, minuto y medio. Suele ser así. Ese es como que, digamos, el promedio de información que se suele mostrar en televisión, porque la televisión, el tiempo en televisión es muy, muy, muy caro y tiene que ser bien, bien sucinto. No siempre los periodistas de televisión tienen en claro qué cosa es lo más importante dentro de la noticia que se da. A veces no siempre se da el enfoque adecuado, eh, pero, pero sí, esa es una cuestión, esa es una tarea que justo desde la asociación queremos inculcar en nuestros colegas de medios masivos, ¿no? Que empiecen a entender un poco más cómo es que funciona la ciencia y al mismo tiempo cómo funciona eh, que los científicos entiendan cómo funcionan los medios. Bueno, la siguiente pregunta es, cómo abordaste
esta problemática desde tu experiencia en la academia, los medios o el gobierno, ¿no? Sea cual sea en que hayan estado ustedes. Brian. Claro, creo que desde la posición que estoy, de alguna vez que tengo bastante contacto con, digamos, con científicos o tecnólogos bastante frecuente, también yo tengo de formación, soy biólogo molecular, de eso de formación, pero he estado muy cercano, no sé, por cuestiones tal vez de amistades ya, de todo esto de divulgar ciencia con periodistas y comunicadores justamente de este tema. Creo que lo importante que debemos hacer es lo que estabas tocando. Es necesario acercar dos tipos de sistemas. El sistema de ciencia y tecnología e innovación, que es un sistema que tenemos formados, usualmente hecho por científicos y tecnólogos, ¿no? Y el sistema de comunicación que hay. Los dos tienen que aprender a saber cómo es el trabajo en cada una de estas cosas, cómo se trabaja, los medios de comunicación, cómo trabajan, porque a veces antes sucedía un poco más, que había este temor del científico o el tecnólogo de aceptar siquiera una entrevista, porque siempre había esta como que esta idea de que lo que digas no lo van a entender y al final van a poner cualquier otra cosa y va a ser mal comunicado. Y al ser mal comunicado es acordarse que el científico también piensa en su prestigio, ¿no? Y al final cuando tú vas o exponen tu trabajo a un medio masivo, estás muy atento a qué es lo que van a exponer de ese trabajo. Y si está mal comunicado, es tu prestigio que está en juego. Entonces, de alguna manera es importante conocernos, es importante conocer que los comunicadores y periodistas también conozcan un poco más de terminología tecnológica, por ejemplo, para saber abordar algunos aspectos de la noticia y tener las cuestiones, identificar las cuestiones noticiosas, digamos, ¿no? Lo que va a atraer a la gente para saberlo. En esta pandemia nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de muchos desarrollos tecnológicos y cuando se hacían las notas o las entrevistas, había aspectos que no eran necesariamente los más relevantes para el desarrollo tecnológico o que no sabía hacerlo. Por ejemplo, hay muchas tecnologías que estaban un nivel muy primario para hablar de precios o para hablar de qué fecha va a salir a distribuirse o qué fecha se va a vender. Pero debido a la poca formación actual de nuestro sistema de comunicación de ciencia, las noticias eran, oye, ¿cuánto va a costar tu test de diagnóstico? ¿O cuándo va a salir? Esas respuestas no las tiene todavía el científico porque todavía no está en ese nivel. Y sería necesario que conozcamos un poco más de estos procesos tecnológicos, que conozcamos un poco más de cómo se va desarrollando la tecnología, para poder reportarlo mejor, ¿no? Y creo que en esa conversación, en ese aspecto, podríamos notar qué cosas son noticiosas en ese tipo de noticias. Por ejemplo, no sé, tomando el caso de Edward Mala que mencionó Erika, ahí la noticia no necesariamente iba a ser cuánto cuesta o cuándo iba a salir estos test de diagnóstico. Posiblemente lo noticioso ahí en ese caso es, oye, ¿cómo son los pasos que tiene que hacer para que de verdad se vaya a utilizar en el Perú? O en qué se basa su tecnología y qué está haciendo, o compararla con otros de otros países. O sea, hay un punto en que los comunicadores y periodistas desconocen y por eso tal vez no pueden identificar qué cosas podrían ser noticiosas. Eso creo que por ahí va el tema también. Micro. Ah, sí, mi micro. Gracias, Brian. Erika. Sí, mira, hay mucho por hacer. Creo que una de las más grandes barreras que tenemos que superar es que tenemos que convencernos, los propios comunicadores, que informar no es comunicar, ¿no? Tú puedes implicar la información dentro de lo que vas a comunicar, pero eso no es todo, ¿no? Entonces, cuando Brian menciona estos ejemplos de las cifras, por ejemplo,
me recuerda mucho, ¿no? A lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Innovate, y siempre cuando le vas a vender un poco, a vender la nota al medio, lo que quieren es cifras, ¿no? Dame cifras, se dice. ¿Cuántos proyectos, porcentajes, cuánto se ha invertido? ¿Entiendes, no? Entonces, se contentan con esas cifras, pero las dicen y no van más allá, no van detrás, no escarban un poquito más, ¿no? Entonces, creo que también hay una responsabilidad ahí por parte nuestra, de los comunicadores del Estado, en brindarles esos alcances, ¿no? Mira, en Innovate Perú ha cofinanciado proyectos de todo tipo, porque de distintos sectores productivos, ¿no? De todo. Desde, ¿qué te digo? Desde Join Us, que es uno de nuestros proyectos de Startup Perú, hasta temas más tecnológicos como el que desarrolló la empresa AGP, ¿no? AGP, que no muchos saben, desarrolla parabrisas solares Ah, que ellos han, incluso los ha implementado Tesla, ¿no? Los autos Tesla. Entonces, eso no es poca cosa, ¿no? Imagínate. Y así como esos, tenemos muchos ejemplos que de repente los medios ni saben, ¿no? Ni saben, porque como te digo, se remiten a una superficie de la información, ¿no? Tampoco van un poquito más allá. Entonces, creo que eso es uno de los temas que tenemos que vencer, ¿no? Y además asociar al Perú, al país, como, al país con el tema de la tecnología, ¿no? Lo asociamos mucho con el tema del emprendimiento o el emprendedor, no sé si lo mencionaste tú, Víctor, o fue Brian, pero sí, todo bien, ¿no? Somos emprendedores, súper. Pero somos también un país tecnológico, Perú es un país tecnológico, de repente no lo asociamos con eso, ¿no? Y eso también es una barrera que, o un desconocimiento que hay que romper de parte de los comunicadores, ¿no? De los medios de comunicación. Ellos tienen un poquito la labor de investigar, de ir más allá, ¿no? Entonces, a mí personalmente eso me parece que es una de las principales cosas que hay que combatir. Y luego nosotros desde el Estado, por ejemplo, estamos tratando de hacer eventos que al menos visibilicen lo que se hace en temas de innovación. Hace poco hicimos el Innovate Perú Summit, que fue en noviembre, fueron 4 días, donde tratamos de traer a diversos especialistas en temas de innovación, por ejemplo, y estuvieron con nosotros más de 40 especialistas de diversas partes del mundo y tuvimos a cerca de 13.000 conectados en los 4 días, ¿no? Entonces, el interés está, solo hay que de repente buscar algunas formas, ¿no? De cómo ir sacando este tema un poco más allá, ¿no? Entonces, este evento nos costó mucho, pero de verdad que fue muy exitoso. La gente quiere, necesita conocimiento, ¿no? Ese interés está, hay que buscarle un poquito las formas, ¿no? Mañana también, por ejemplo, estamos haciendo un foro con EFE, con la agencia EFE, de cómo comunicar la innovación, ¿no? Entonces, esos esfuerzos para nosotros son muy importantes porque visibilizamos el tema de innovación, ¿no? Que como les decía, si bien ya existe el término CTI, que es Ciencia, Tecnología e Innovación, la ciencia y la tecnología creo que nos llevan unos pasitos más adelante al tema de la innovación, ¿no? CONCITEC ha sido un gran apoyo. Incluso CONCITEC ha sido el promotor del diplomado, del primer diplomado que existe aquí en el país, hasta donde sé, de divulgación científica, ¿no? Entonces, se necesitan más cosas como esa, muchos más, ¿no? Y creo que estamos un poco en el camino, ¿no? No quisiera ser tan pesimista. Esta realidad que vivimos no solo es de Perú, también en Latinoamérica se vive, claro que en formas distintas, pero el tema del interés por la ciencia es algo que tenemos que ir ganando, ¿ya? Al menos ahora existe ese hashtag tan bonito que es sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y que se ha viralizado muchísimo y que se ha también leído muchísimo en estas últimas semanas de tanto conflicto que hemos tenido. Entonces yo creo que ahí estamos, ¿no? La mesa un poco ya está, que se prepara para lo que viene. listo. Bueno, ¿cómo abordé yo esta problemática en la época en la que estaba escribiendo sobre innovación más seguido? Bueno, lo principal, lo que solía hacer dentro de Epimanía, y en algunas ocasiones también en N+1,
era relacionarlo con la gente. Es cómo esta innovación, cómo esta novedad, cómo este descubrimiento impacta a mí en mi vida directamente. Recuerdo dos casos específicos, ayer que estaba revisando alguno de mis archivos. Una es de unos innovadores piuranos que habían estado haciendo todo un sistema para reutilizar agua en una zona altoandina de Piura. Esa noticia giró mucho en Piura, a la gente acá en Lima no hubo no hubo un rebote mayor, pero en Piura hubo bastante gente que la compartió. Y la otra es que Inictel Uni estaba trabajando en un sistema de alertas contra tsunamis. No sé si se recuerdan, eso ha sido, si no me falla la memoria, en el 2017. Entonces estas dos noticias, o a poner un ejemplo, ¿no? se me vienen a la mente más, ¿no? Este grupo de investigadores que estaban trabajando contra las heladas, contra el friaje en zonas altoandinas. Entonces, en la medida en la que la innovación se relaciona con la gente y la gente ve su vida impactada de una manera cercana, le va a interesar. Y esa es una línea paralela a la de la que llamo yo el orgullo peruano, ¿no? Es como que este peruano está haciendo esto. Y dices, ah, sí, no, es peruano, ¿no? Pero ahí se queda. Mientras que con las otras noticias, con las noticias que tienen un impacto cercano en la sociedad, entonces a partir de ahí se puede establecer otra línea y otro interés. Es un poco, eh, siempre lo pongo de ese punto de vista, ¿no? Hacer un diagrama de Venn en lo que le interesa al académico, lo que le interesa a la universidad, lo que le interesa al medio y lo que le interesa al público, ¿no? Ahí en medio hay un sweet spot y a partir de ahí se puede trabajar un artículo o una nota que le interese a la gente. Miguel. Bueno, hay bastantes puntos que han tocado que son bien interesantes. Algo que Erika decía, ¿no? Es que realmente reconocemos al Perú como un país tecnológico. Yo diría no, porque históricamente, desde hace muchos años atrás, nos hemos encargado todos de implantar una cultura de que lo extranjero es mejor y siempre va a ser mejor. Entonces, eso de por sí ya mata y quita todo, o sea, de por sí comienzas con la, digamos, con la cancha en contra, si puedo expresarme de esa forma, porque de por sí, a ver, ¿por qué les cuento esto? Cuando nosotros hablábamos del trazador de contacto digital que propusimos en marzo, fue muy difícil convencer a los tomadores de decisiones, a los políticos, de que eso iba a funcionar, porque ellos preferían que la cooperación coreana traiga la aplicación que ya tenían ellos. En un país donde, o sea, comparar Perú y Corea, por ejemplo, culturalmente es muy diferente. Para comenzar, los coreanos sí son un poco más cívicos y sí respetan muchas cosas que el Estado les dice. Los peruanos no lo hacemos, ¿no? Entonces, es bien difícil, digamos, lidiar con esa ideología en primer lugar. Entonces, tienes una gran barrera para poder entrar y decir, oye, estamos produciendo tecnología que es buena y que va a servir. O sea, tienen dificultad en creértelo. Bueno, una vez que te lo compran, a veces también por el tipo de personas que nos gobiernan, no necesariamente entienden para qué sirve. Entonces ahí tienes otro gran problema. Entonces, si no saben para qué sirve y no entienden por qué es útil, tampoco es algo que van a querer comunicar. O sea, si ellos mismos no lo llegan a comprender, no, entonces hay un divorcio bien grande en toda esta cadena, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, para tratar de romper eso? Bueno, tratar de hablar con las personas, un poco hablar persona por persona, que es muy difícil y muy complicado. Dentro de la universidad también tenemos algunos mecanismos como tenemos un espacio de comunicación que se llama Mesa UP, en donde tratamos de, digamos, divulgar un poco aquellas cosas que hacemos, ¿no? Bueno, es un poco variado, digamos, este espacio entre poder comunicar
avances que hacemos de proyectos y tal. Y bueno, también hay opiniones bueno, ¿no? Diferentes cosas, pero eso es, digamos, un intento que se quiere hacer. Entonces, es bien complicado también porque históricamente también yo siento que hay un divorcio entre la universidad y la empresa, que bueno, que Innovate con CITES que están tratando de romper también y lo están haciendo bastante bien. Porque históricamente también se pensaba que la universidad es un ente muy teórico que no aporta a la sociedad. Entonces, de ahí también que yo siento que la sociedad es como que no tiene tendencia a escuchar a las universidades porque es como muy teórico, no, lo que hacen no se aplica en la realidad cuando no necesariamente es cierto. Ahora, hay que hacer la distinción entre justamente lo que tú comentabas también, Víctor, de esta innovación en Piura, que quizás ese tipo de innovaciones o de investigaciones son un poco más fáciles de vender porque son aplicadas. Entonces, yo creo que la investigación aplicada es un poco más simple de vender porque tú puedes mostrarla, la gente lo puede ver, lo puede tocar, entonces siente que existe, pero cuando es algo más abstracto como un modelo, la gente no lo ve, entonces como no lo ven, no lo entienden, entonces ahí también quizás el esfuerzo nuestro de poder intentar, digamos, comunicar de mejor forma. En otros países, por ejemplo, en Francia, era bien interesante porque dentro de nuestra formación doctoral, nosotros teníamos que seguir un curso de pocas horas, ciertamente, pero que te obligaban a presentar tu trabajo de tesis con Legos. O sea, tú tenías que explicar con Legos lo que hacías y es súper retador porque a veces hay cosas, y sobre todo la gente que trabajaba un poco en esto, en biología molecular y tal, para ellos era un poco más difícil de repente, o para la gente que trabaja en matemática, ¿no? Como explicar un modelo estadístico nuevo que están proponiendo con Legos, era bien retador. Entonces, quizás también poder integrar programas de este tipo, formaciones de este tipo para científicos, que también, o sea, porque a veces también pasa que a los científicos no les interesa comunicar a la sociedad, digamos, ¿no? A veces es más interesante para nosotros publicar en revistas indexadas o en conferencias muy especializadas donde hablamos con 12 personas que también están metidos en el mismo tema y que puedes utilizar los términos más técnicos que pueden existir y que esta gente te va a entender porque es básicamente de la comunidad, pero a veces tampoco hay el incentivo o a veces quizás no nos preguntamos por qué es importante que la gente conozca nuestro trabajo, cuando en realidad creo que sí es muy importante que lo conozcan, justamente para desmitificar el hecho de que en Perú no se produce. Entonces yo creo que hay una serie de factores. Otra cosa que las universidades no hacen en general es, por ejemplo, en Europa, justo creo que hoy y mañana, o fue ayer y hoy, que están desarrollando la noche de investigadores. Entonces, por ejemplo, son jornadas nacionales en donde todos los laboratorios en las noches, o sea, después ya de que la gente sale de trabajar y tal, hacen animaciones para mostrar proyectos, para mostrar cosas y están dirigidos a familias que vienen con niños. Entonces también esa es una forma de fomentar semilleros, ¿no? Porque ahí puedes cautivar a los niños y que se enamoren de la ciencia. Entonces, o sea, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay mucho esfuerzo todavía por hacer, pero creo que estamos en camino a ello. Muy bien. Listo, Miguel. Gracias. Y la última pregunta sería, ¿qué oportunidades ve en la cobertura slash comunicación de tecnología e innovación peruanas de cara al futuro para nuestro país? ¿Cuáles son las oportunidades que ven ustedes, Brian? Bueno, primero a mí me gustaría tocar un tema que tocó Miguel, el hecho de la confianza, digamos, por ejemplo, el desarrollo de una tecnología peruana versus las tecnologías extranjeras. Y creo que eso es justamente consecuencia de la comunicación. Hay tan poca comunicación de las cosas que se hacen en Perú que cualquier político o cualquier ciudadano de a pie a veces se sorprende de que ese nivel de tecnología se haga en Perú porque no hay conocimiento de ello, no hay conocimiento de los científicos de gran calidad que hay acá. Mira, acá no son muchos los científicos, o sea, tenemos un sistema científico y tecnológico que tiene una muy poca cantidad de investigadores, pero estos investigadores que tenemos son de muy buena calidad, digamos, o sea, los desarrollos tecnológicos que hacen pueden ser muy competitivos y eso debería de quedarse claro y eso es
una tarea muy, digamos, muy relacionada con la comunicación. Acá voy a ser un poco reduccionista porque justamente mi tema un poquito más académico es acerca de la comunicación científica y cómo afecta a las políticas públicas, pero el hecho es de que esa confianza es consecuencia de que no hay una buena comunicación, ¿no? No hay una buena comunicación de ciencia, tecnología e innovación. Y que yo creo personalmente que así como invertimos para desarrollar ciencia, tecnología e innovación, debemos invertir o las políticas públicas deben también invertir para reforzar la comunicación de estos temas. Es necesario integrar la comunicación a todo este sistema de CTI, porque eso de que surja así espontáneamente, así como no va a surgir la ciencia y tecnología y la innovación sin una subvención estatal, yo creo, una perspectiva personal, yo creo que este tema de reforzar la comunicación para que llegue a grandes medios y noticias de desarrollo tecnológico, es necesario una subvención en este punto medio, una subvención a periodistas especializados, a comunicadores especializados, que vayan reforzando esta bisagra entre el sistema científico, tecnológico y de innovación y los grandes medios de comunicación. Es necesario reforzar estas cosas, es necesario reforzar e identificar qué cosas pueden ser noticiosas y qué cosas pueden serle de interés a grandes medios de comunicación para poder reforzar todo este tema. La confianza, como estábamos hablando, es consecuencia de la comunicación. Las políticas relacionadas a ciencia y tecnología también son consecuencias de la comunicación. Si los políticos no saben que hay científicos en el Perú, entonces tampoco va a querer aumentar el presupuesto para que desarrollen ciencia y tecnología. Si las universidades no empiezan a transmitir qué es lo que están haciendo, tampoco. Entonces, si la sociedad en sí no sabe lo que estamos haciendo, simplemente no va a apoyar a ciencia y tecnología en el país. Entonces, yo creo que ahí hay que reforzar bastante ese punto de la comunicación, y sí, me parece un eje principal ahorita y es más notorio en todo este sistema de CTI, respaldar o reforzar este tema, ¿no? Este tema como punto base para que sea fuerte también. Listo, listo, Brian, gracias. Erika. Sí, ahí tres cositas. Creo que la comunicación en estos temas de cara al futuro, creo que hay mucho, mucho por hacer, hay muchas oportunidades. Y quería puntualizar tres cosas, ¿no? Hay que acercar la innovación a la gente, demostrarles que, como decías tú, Víctor, va a tener una incidencia en su vida, en su mejora de la calidad de vida, en su desarrollo, como región, como comunidad, no sé, ¿no? Entonces hay que contar una historia bonita, que los familiarice, los acerque, ¿no? Y nos haga entender un poquito que la innovación no es un tema matemático, ni solamente económico, también es social. Hay innovación social que se está dando mucho también, ¿no? Entonces, hay muchos factores ahí que son o deberían ser de interés para la gente, para los gobiernos, para las autoridades, para la academia. Hay que seguir trabajando en eso. Número dos, hay que mirar a las regiones, ¿no? Las regiones son muy innovadoras. Nosotros tenemos un concurso que se llama Innovasuyu, ¿no? Que precisamente lo que queremos es dinamizar a los ecosistemas regionales, y ya estamos trabajando en este momento con 7 regiones, ¿no? Que se juntan a través de grupos impulsores para ver qué está pasando en su región y cómo está innovando su región. Eso es muy interesante y muy bonito, porque, como vuelvo a repetir, las regiones están haciendo mucho al respecto. ¿Por qué? Porque hay muchas MIPES, ¿no? Hay asociaciones, cámaras de comercio, gobiernos regionales que ya están involucrados en el tema de la innovación. Entonces, simplemente de repente hay que ver ahí con ellos un hilo conductor que nos haga aprovechar mucho más el tema, ¿no? Y en tercer lugar, lo que decía un poco Brian, ¿no? Incorporar a la comunicación como un componente de las políticas, ¿no? Los comunicadores no estamos solamente ahí para hacer notas de prensa, para tomar una fotito, no, o para poner un post en redes sociales. No, somos mucho más que eso, ¿no? Entonces, si ponemos el componente de comunicación dentro de estas políticas, nos va eso a empoderar un poco para
especializarnos, para conocer, ¿no? Para no solamente contar las historias de quienes están innovando, qué están haciendo y cómo lo están haciendo, sino para también animar a otras personas a que puedan seguir distintos objetivos o ideas que tienen, ¿no? Eh, el Estado o diferentes entidades a veces te brindan muchas oportunidades, concursos a los que puedes postular, fondos a los que puedes tener acceso, ¿no? Eh, no sé, de mediano tiempo, de corto tiempo, de largo tiempo, de diferentes montos, pero la oportunidad está. Eso también hay que contarlo, ¿no? Porque eso creo que es un gran apoyo para la gente interesada en innovar, interesada en hacer ciencia, interesada en investigar. Eso nos falta, ¿no? Creemos que no existe, pero sí está, ¿no? Hay que contarlo de repente un poquito más. Y eso creo que tenemos aún muchísimo, muchísimo más por hacer. Esas tres cosas. Listo, listo, Erika, gracias. Bueno, por mi parte, porque ya se nos va a comenzar a acabar el tiempo, diría que a pesar de la pandemia, a pesar del dolor que ha causado la pandemia, muchos han perdido conocidos y seres queridos, ha venido con la ventaja que ha acercado a la gente con los beneficios de la ciencia y por consiguiente con los beneficios que trae la innovación de estas vacunas que que se están intentando hacer, estos test moleculares que mucho se encargó de promocionar Edward, el doctor Málaga. Y me parece de que la pandemia ha venido con una oportunidad para darle más espacio tanto a los comunicadores que se dedican a hablar de ciencia, como a los científicos para que puedan ser escuchados por la sociedad. Y dentro de ese grupo de científicos están la gente que se dedica a la innovación de todo tipo. Y creo que la oportunidad ahorita está en aprovechar esa ventana que se ha abierto, esa atención por parte de la gente y esa revalorización que ha habido a raíz de esto, ¿no? Que ha comenzado este año. Miguel, micro. Yo creo que, yo creo que en el futuro, bueno, yo soy un poco optimista y creo que o sea, justo por lo que decíamos al inicio, ¿no? De que con todo lo que ha pasado y lo que decía Víctor de la pandemia, creo que la gente ahora está un poco más sensible y consciente de que la ciencia es la respuesta para una mejor vida, ¿no? Entonces, y es finalmente lo que busca, creo que el último fin superior de la ciencia es justamente buscar el bienestar de las sociedades. Entonces, yo creo que gracias a la pandemia, digamos, lo positivo es que han podido comenzar, la gente ha comenzado a darse cuenta de esto, ¿no? Entonces, quizás aprovechar este impulso para poder en el futuro seguir comunicando alrededor de esto y como decía, ¿no? Mostrar los avances que se están haciendo, las cosas que la universidad hace, que los investigadores hacemos, para que todo el mundo esté consciente y realmente el ecosistema mejore y también se pueda aperturar mejores presupuestos de repente para esto, ¿no? Entonces yo creo que va en ese sentido. Listo, Miguel. Ahora vamos a leer un poco las preguntas del público, que me las ha pasado Daniel. Dame un segundo. Ya, la primera es... espérate, no tengo las preguntas, Daniel, si las tienes, por favor. ¿Me escucha? Sí, ya te las pasamos Sí, por... una tiene que ver con las patentes y les ruego sean breves, ¿no? La cobertura de las patentes en medios, les ruego sean breves, creo que solo nos va a alcanzar para esa pregunta. En 5 minutos tendríamos que ir cerrando. La cobertura de las patentes en los medios, ¿cómo se hace? ¿Cómo se está haciendo? Bueno, en realidad no hay mucha ¿Brian? cobertura de patentes en los medios, pero también es porque no producimos muchas patentes. ¿Ah? Podría ser muy noticioso, muy interesante a veces, pero mm, algo que sería noticioso en el término de patentes es qué es lo que están haciendo. Las patentes en realidad son un título de propiedad, ¿no? Un título de propiedad de qué es lo que, de la tecnología que he desarrollado.
ahorita creo que no estamos muy maduros porque hay muy pocas patentes negociadas y o que se haya hecho un proceso de transferencia tecnológica y todas esas cosas. Es necesario tal vez de instituciones gubernamentales, tanto Indecopi como Innovate, que sí den una cabida a exponer este tema de patentes, pero todavía eso es muy bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Ni siquiera las mismas universidades están haciendo esa tarea. Sí, durante todo el tiempo que he venido trabajando, no recuerdo haber escrito una nota sobre patentes. Escribí una nota, pero luego el investigador me pidió que por favor la retire porque todavía estaban en negociaciones. No conozco los detalles de las negociaciones y tampoco estoy autorizado ya a contar qué noticia fue. De acuerdo, ahí también es casi nulo el trabajo que se hace al respecto y lo que yo creo que ahí sí se podría hacer es un trabajo intersectorial, ¿no? Indecopi con Innovate Perú, quizás con CITEC u otras entidades que trabajen esos temas. Yo creo que integrados sí se podría trabajar algo interesante, pero mucho que se haya hecho sobre el tema, tampoco. Listo. Miguel, unas últimas palabras para ir cerrando. Sí, bueno, coincido con todos ustedes en que es algo que se tiene que comenzar a hacer, que no lo estamos haciendo. Listo. Listo. Muchísimas gracias, Brian, Erika, Miguel. Muchísimas gracias con el público, con Daniel, con los organizadores, tanto con nuestros compañeros de Perú, con nuestros compañeros de Colombia. Se les invita a seguir participando en el resto de las sesiones. Más adelante hablaré personalmente yo a las 5 de la tarde, ¿no fue la memoria? 6 de la tarde, no sé si ustedes también tienen un espacio, Brian, tú imagino que sí. Así que, bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias a ti, Víctor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por su interés. Hasta luego. Gracias.